Les habla el abogado Luis Ramón Melguero Pérez, defensor público auxiliar primero en materia agraria del Estado Amazonas, Venezuela. Pertenezco a los pueblos indígenas Yeral y Curripaco, nacido en San Carlos de Río Negro, Estado Amazonas. El tema que considero de suma importancia transmitirle de mi experiencia y conocimiento como defensor en materia agraria es cómo solicitar el título supletorio de benechuría de tierras agrarias por las comunidades indígenas en el Estado Amazonas, ya que aproximadamente el 95% de los pueblos y comunidades indígenas no poseen un título supletorio de bienhechuría de tierras agrarias decretado por un tribunal agrario del Estado venezolano. Según la investigación del ingeniero agrónomo Genis Olivero, en los pueblos y comunidades indígenas se practica la agricultura del conuco. Se caracteriza por la acción de roza, tala, tumba y quema, un patrón que se sigue como forma de producción en casi todo el mundo. El sistema que más se implementa como siembra es el denominado policultivo, que significa varios cultivos en el mismo tiempo y espacio. Pero el cultivo que más prevalece es dominante es la yuca, rubro del cual se hace el mañoco, casabe y otros productos derivados, que es el que consume el indígena como tal. Otro cultivo en menor proporción y que resulta ser importante también son piña, maíz, batata, ají, plátano, topocho, ñame, entre otros. Según este ingeniero agrónomo, se ha medido que un conuco indígena tiene una proporción de 75% de yuca y 25% de cultivo varios. Esta actividad resulta ser de mucha importancia para la permanencia de las poblaciones indígenas, ya que les genera manutención, permanencia en el mismo sector y genera ingreso económico. Por tanto, el conuco es la primera actividad económica de los pueblos originarios y contribuye a que no haya tanta migración a los centros poblados. Generalmente el conuco está ubicado alrededor de las casas, es decir, no es un fundo, no es una finca como tal. De allí es necesario hacernos la pregunta cómo el propietario indígena demuestra que toda la bienhechuría le pertenece jurídicamente ante el Estado venezolano. La defensa pública en materia agraria del Estado, en el Estado Amazonas, como ente promotor de los derechos humanos, tiene el deber de garantizar este derecho a todos los ciudadanos venezolanos. Fíjense que si hablamos de los derechos de los venezolanos, nos referimos a todos los que habitamos dentro del Estado. Me parece pertinente recordar en este momento que la legislación venezolana consideró el derecho colectivo de los indígenas sobre sus tierras con la ley de la reforma agraria del año 1960. En su artículo 2 establecía que el Estado garantizaba y reconocía que a la población indígena de hecho guardaba el Estado comunal o de familia extensa, sin menoscabo el derecho que le corresponde como venezolano, el derecho de disfrutar de la tierra, bosque y agua que ocupen o les pertenecen en lugares donde habitualmente conviven, sin perjuicio de su incorporación a la vida nacional. Esta ley se articulaba luego con el muy citado artículo 77, cláusula 2 de la Constitución Nacional de 1961, el cual de manera general establecía que el Estado promulgará a mejorar las condiciones de vida de la población campesina y que la ley establecería el régimen de excepción para la protección de las comunidades indígenas y su incorporación progresiva
a la vida de la nación. Vemos entonces que estos instrumentos legales reconocían la existencia de las comunidades indígenas y su derecho a usufructuar colectivamente las tierras que han ocupado con anterioridad, aunque también establecía la incorporación paulatina de esta comunidad a la sociedad nacional, aun cuando la ley de la reforma agraria consideró luego la dotación de tierras baldías a los indígenas. Estos debían demostrar su ocupación continua durante al menos 10 años y el aprovechamiento colectivo de esa tierra. El Instituto Agrario Nacional, creado en 1971, tuvo como objetivo el de garantizar a los grupos étnicos minoritarios el derecho sobre sus tierras mediante el programa de dotación de tierra. Este instituto llegó a otorgar 142 títulos provisionales en 7 estados del país en el año 1972 y 1993, pero muy poco pasaron a ser títulos definitivos como lo establecía la ley. Al mismo tiempo, la Constitución Nacional era lo bastante ambiguo con su régimen de excepción para que cualquier programa se aplicara entre los indígenas, tal como sucedió en los proyectos de desarrollo de la Conquista del Sur 1969-1974 o con la invasión de tierras piaroas por parte de los ganaderos en el Valle Guaney en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. La Asamblea Nacional Constituyente proclamó la nueva Constitución Nacional de la ahora República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, que incluyó explícitamente en el capítulo 8 sobre los derechos de los pueblos indígenas. El decreto de los pueblos indígenas pasa a ser reconocido oficialmente en la nueva Constitución y sus artículos del 119 al 126. Y se abre una nueva oportunidad sin precedente para el empoderamiento de los pueblos indígenas. Esta nueva Constitución establece en su preámbulo no solo el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, sino también confirmar ontológicamente la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. Y reconoce su forma de organización social y política, su cultura, costumbre, idiomas, religión, así como su hábitat y derecho sobre las tierras que ancestralmente han ocupado. El artículo 119, que expresamente se refiere a las tierras indígenas, establece 3 aspectos importantes de resaltar. El consentimiento oficial de que existe una correlación entre tierra y continuidad de la forma de vida indígena. La corresponsabilidad necesaria entre el Ejecutivo Nacional y los pueblos indígenas para la demarcación, participación indígena directa. Y la consideración de que las tierras indígenas son propiedad colectiva de los pueblos, condición que no es modificable al calificarlas como inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible. Además de los cambios constitucionales y en conformidad con los acuerdos internacionales en materia de derechos indígenas, Venezuela ratifica y aprueba el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT del año 2001 sobre la tierra. Este convenio señala que los gobiernos que suscriban este acuerdo deben respetar la importancia que tiene para la cultura indígena su relación con la tierra y en especial el aspecto colectivo de esa relación. De igual forma, los estados deben reconocer el derecho de propiedad y de posesión sobre la tierra que tradicionalmente ocupan los indígenas. Para hacer efectivo el derecho constitucional de los indígenas sobre su tierra, el Estado decreta el 12 de enero del 2001 la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas y conforma, según decreto presidencial número 1300
92, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierra de los Pueblos y Comunidades Indígenas el 9 de agosto de ese mismo año. Esta ley tiene como objetivo sistematizar y regular la elaboración, coordinación y ejecución de la política pública relativa a la demarcación de los hábitats y tierras indígenas en el país y garantizarles sus derechos a la propiedad colectiva, la cual estaría a cargo del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Ella señala nuevamente el reconocimiento y los derechos originarios de los pueblos indígenas sobre sus tierras. La ley identifica además étnicamente los pueblos y comunidades indígenas que habitan en los diferentes estados para la demarcación de sus tierras sin negar la existencia de otros grupos, así como reconoce a aquellos pueblos y comunidades que ya poseen título de propiedad colectiva sobre las tierras que ocupan y aquellas poblaciones que tengan adelantados proyectos de autodemarcación. Finalmente, la actual legislación indígena está amparada por la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, LOPSI, decretada el 27 de diciembre del año 2005, que tiene como objetivo una vez más reconocer y proteger la existencia de los pueblos y comunidades originarios y garantizar los derechos constitucionales en los convenios internacionales que han sido ratificados por el Estado. La LOPSI reconoce los derechos originarios sobre las tierras que las indígenas ancestralmente ocupan y la propiedad colectiva de la misma para el desarrollo de su forma de vida. Igualmente fija los criterios a seguir para los procedimientos de la demarcación de tierras, que incluye la participación de los pueblos y comunidades indígenas. La LOPSI priva por encima de las otras leyes decretadas, por lo cual la ley de la demarcación del 2001 queda sujeta a las disposiciones establecidas en esta ley orgánica. Todos estos instrumentos jurídicos sugieren ciertas disposiciones en cuanto a la demarcación de hábitat y tierra. De tal forma se resume en: primero, sin tierra no hay garantía de la forma de vida indígena. Segundo, la demarcación es un asunto de Estado que se realizará con la participación de los indígenas. Y el objetivo último es la expedición de título de propiedad colectiva, que será inalienable, inembargable e intransferible. En general, estos documentos legales parecieran no solo garantizar, sino blindar los derechos originarios sobre las tierras que los indígenas ancestralmente han ocupado. Frente a este panorama jurídico tan favorable, cabe preguntarse por qué el proceso de demarcación de tierra indígena ha sido tan lento, engorroso y accidentado, si la legislación reconoce plenamente los derechos indígenas y si las condiciones políticas están dadas para que los indígenas participen en la demarcación de su tierra. Más allá de este proceso de territorialización, resulta ser un acontecimiento inédito tanto para el Estado como para los pueblos indígenas y además actores sociales. Considero que estas dificultades residen en los procesos instrumentales y administrativos del proceso. Este aspecto se refiere en especial a la forma de participación indígena y al otorgamiento de grandes extensiones colectivas de tierra. La problemática de la demarcación de tierra tiene que ver, por lo tanto, con ciertas paradojas legales y conceptuales. La primera es que se reconoce los derechos originarios de los indígenas sobre su tierra, pero el subsuelo siempre le pertenecerá al Estado. La segunda, la demarcación debe realizarse conjuntamente entre el Ejecutivo Nacional y los pueblos indígenas, pero en realidad es el Ejecutivo o el Estado el que toma la decisión y establece los parámetros para el ordenamiento territorial. La tercera, la legislación contempla el otorgamiento de títulos de propiedad colectiva a los pueblos y
y comunidades indígenas. Sin embargo, hasta ahora el Estado no ha titulado grandes extensiones como propiedad colectiva de los pueblos y solo ha reconocido el uso y disfrute de la tierra y hábitat de algunas comunidades indígenas, las cuales son inalterables al considerarlas inalienables e inembargables. Examinamos un poco más esta paradoja en el marco de lo que ha acontecido hasta el momento de la demarcación de tierra. A pesar de esta dificultad, de estas dificultades, el Estado ha concedido un total de 32 títulos de tierras a comunidades indígenas en 3 actos públicos. En el año 2005, el presidente Chávez en 2 entregas otorgó 21 títulos a comunidades indígenas. La tercera entrega tuvo lugar el 8 de agosto de 2007 en el marco del primer Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas Antiimperialistas de América, en el cual el vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, entregó 11 títulos a comunidades indígenas de Apure, Anzoátegui y Monaga. La demarcación de tierras indígenas en Venezuela es un fenómeno que sin duda ha generado la participación e incorporación de la población indígena en una nueva forma de territorialización de su área ocupada. En la actualidad, el Estado venezolano, a través del Instituto Nacional de Tierra, INTI, otorga el título de adjudicación socialista agrario y carta de registro agrario a productores del sector rural, y el beneficiario debe cumplir con algunas normas pautadas, por ejemplo, la de practicar las actividades agroproductivas en el lote de terreno, a comercializar la producción a través de los entes del Estado. Igualmente, la institución prohíbe la negociación, por lo tanto, no deberá ser arrendado, hipotecado, vendido, gravado, otorgado en comodato, ni realizar divisiones a lote adjudicado, ni cualquier otra negociación que implique la explotación indirecta del mismo. Por ende, que el incumplimiento de estas normas se considerará como causales inmediatas para revocar el título de adjudicación. Ahora bien, para solicitar el título supletorio de benechuría de tierras agrarias para este sector, se debe tener en cuenta como requisito indispensable el título de adjudicación otorgado por el INTI. De allí nos hacemos la pregunta: ¿cómo otorgar el título supletorio de benechuría de tierras agrarias a los pueblos y comunidades indígenas, que como derecho les corresponde, ya que ellos igualmente practican la actividad agroalimentaria, como es el conuco? Ok, en ese caso, los artículos 1, 2, 3, 7, 11, 13 y 18 de la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en concordancia con lo establecido en el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, les da el pleno derecho jurídico legal a que el Estado venezolano le otorgue el título supletorio de benechuría decretado por el Tribunal Agrario. No obstante, aunque el INTI no tenga competencia en las comunidades indígenas, y considerando lo establecido en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, que habla de los títulos supletorios, sencillamente el que haya agrariedad, el tribunal debe decretar el título supletorio sobre la benechuría. Ahora bien, si en el procedimiento ordinario la institución que administra y adjudica las tierras agrarias es el INTI, en el caso de los pueblos indígenas y comunidades indígenas, son las autoridades de cada comunidad quien adjudica por medio de una asamblea de ciudadanos el lote de terreno en cuestión. Es decir, es el capitán que avala el acta de asamblea para la adjudicación de terreno, de manera que los requisitos para el otorgamiento de títulos supletorios tanto a personas y colectivos sería: lo primero, que haya agrariedad, en este caso el conuco.
Lo segundo, un acta de asamblea de adjudicación hablada por las autoridades legítimas de esa comunidad indígena. 2 testigos que den de buena fe, que digan y declaren de buena fe la permanencia de manera continua en el lote de terreno. El otro requisito importante es la constancia de residencia emitida por las autoridades legítimas o consejo comunal, si es que haya. Y por último, acta de ocupación emitida por las autoridades legítimas de esas comunidades indígenas. Al contar o tener estos requisitos, se dirige a la defensa pública con competencia de materia agraria y se le brindará la asistencia jurídica de manera gratuita para el trámite del título supletorio de beneficencia agraria ante el Tribunal Agrario. Para finalizar, aquí tengo como ejemplo un título supletorio solicitado por la defensa pública luego de haber cumplido los requisitos. Fue decretado en el año 2018 por el Juzgado Primero de Primera Instancia Judicial del Estado Amazonas. El número de expediente es 180. Muchas gracias por su atención. Espero le haya sido de agrado mi aporte al sistema agrario. Muchísimas gracias.